Je tiens tout d'abord à vous remercier à la fois de votre présence nombreuse, mais ça n'est pas une surprise dans le cadre du festival, mais je voudrais vous remercier aussi pour le profond respect que vous avez manifesté durant la diffusion de ce film, avec des témoignages qui sont difficiles. Nous n'ignorons pas que la situation est extrêmement complexe au Venezuela. C'est un paradoxe de savoir que nous, en Europe, on est peut-être plus informés, et encore, sur ce qui se passe en Syrie que sur ce qui se passe au Venezuela, contrée lointaine, avec de grandes difficultés de compréhension. Nous devons, les uns et les autres, échapper à nos schémas manichéens, les très bons d'un côté, les très mauvais de l'autre. Mais ici, nous sommes à Genève. Et Genève, c'est reconnu partout dans le monde comme la capitale des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est d'abord le droit de s'exprimer, mais c'est aussi le devoir d'écouter. Et c'est tout à fait dans cet esprit que nous allons mener ce débat. Dans un instant, je vais m'entretenir quelques minutes avec la réalisatrice de ce film, Margarita Cadenas, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et puis ensuite, je vous présenterai les invités du plateau. 3 invités sur ce plateau et une invitée par Skype, en direct du Venezuela. Des gens, des témoins, des acteurs. C'est la particularité de ce festival d'aller au fond des choses et pourquoi pas de proposer des débats contradictoires. Nous n'avons pas ici que des gens qui pensent la même chose et qui se réfugient derrière une pensée unique. Et c'est encore dans cet esprit-là que je vous demanderai ce soir de faire preuve du même respect dont vous avez témoigné pendant ce film. Il y a ici certainement des gens, je ne les connais pas, qui ne sont pas d'accord avec ce que sont et ce que vont dire certains invités. Et alors, ils auront la parole, et vous aussi. C'est le principe de ce débat. Pour la bonne compréhension, je demanderai à ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions, ils auront la parole, de le faire sous forme de questions et non pas de longs discours. Pour la chose pratique, je rappelle que vous avez à votre disposition des écouteurs en 3 langues, français, espagnol, anglais. Si vous n'avez pas d'écouteurs, ne sortez pas de la salle. Il y a ici des gens qui sont susceptibles de vous en fournir. Ne ratez pas l'occasion de bien comprendre. Et j'en profite pour remercier, comme toujours, les interprètes qui nous permettent d'avoir cette grande compréhension, non seulement des problèmes, mais à travers les langues. Donc, dans un premier temps, je voudrais que Margarita Cadenas vienne avec moi. Elle arrive, elle est sur l'escalier. Je la remercie pour son film. Venez avec moi, je vous en prie. Merci. Nous allons rester debout pendant un moment pour vous faire face et mieux communiquer avec vous, parce que c'est important que l'on vous voit et qu'on voit les réactions du public. Ai-je besoin de préciser que vous êtes connue comme scénariste, réalisatrice de films franco-vénézuélienne. J'ai une première question. Olga, la dernière qu'on a vue, la dernière de ces 5 femmes, qu'est-ce qu'elle devient maintenant depuis que vous avez tourné ce film? Est-ce qu'une certaine forme de sérénité s'impose ou est-ce que c'est une douleur permanente? Je vais vous demander de mettre le micro tout près de la bouche. Voilà. Ok. Premièrement, bonsoir et merci. Merci d'être là et merci au festival de me donner l'opportunité de montrer ce film parce que ce film, il a été fait pour ça, pour le montrer à un public. Jusqu'à maintenant, c'est passé sur les silences, les informations sur le Venezuela. Et récemment, la communauté internationale se rend compte de la crise importante qui vit le pays. Alors, je vous réponds, Olga. Oui, c'est un cas parmi d'autres. On ne va pas revenir sur ces cas extraordinaires, heureusement ou malheureusement, mais ce cas nous intéresse. On a parlé aussi de Kim, l'infirmière. Oui. Bon, qu'est-ce qu'elle devienne? Alors, Kim, elle a quitté le pays. Elle est allée où? Elle habite aux États-Unis. Ce film, il sort aux États-Unis au mois d'avril. Et j'aurai la chance d'avoir Kim avec moi dans les Q&A, pouvoir questions-réponses après les débats. Oui, questions-réponses. Et on aura la chance de la voir. Et Olga, elle se bat. Elle se bat, mais elle n'arrive pas. Elle a des audiences qui n'ont pas lieu.
Et en plus de ça, rien n'avance au Venezuela. Comment c'est la justice au Venezuela, elle est complètement bloquée. Et donc, Olga, elle désespère. Elle désespère. En plus de ça, au moins, des choses terribles qui se passent au Venezuela. À Noël, la tombe de son fils, elle a été, quel est le mot français? Violée. Et les os. Qu'est-ce que vous avez appris depuis? Oui, non, moi je parle avec elle 2 fois par mois, régulièrement. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à tourner? C'est-à-dire que, d'une part, est-ce que vous mettiez ces personnes en danger? Et ensuite, est-ce que vous-même et vos équipes de tournage étaient soumis ou soumises à des pressions? Et bon, déjà, nous, on a travaillé au Venezuela comme si on était des espions, parce que, bien évidemment, au Venezuela, on ne peut pas tourner dans les hôpitaux, ni filmer la queue. Donc, on avait des lunettes espions pour tourner, des caméras très, très petites, des micros cachés. Donc, on a été vraiment dans la discrétion la plus complète. On a eu, à l'hôpital, à un moment, on a eu très peur, et parce qu'ils sont venus nous demander le matériel, parce qu'on les voit, il y a un plan où il y a quelqu'un de la milice, il a vu la caméra. Et à ce moment-là, il y a eu les militaires qui sont venus. Et grâce à Kim, qui a une personnalité très forte, elle a fini par pratiquement disputer les militaires en leur disant qu'ils intervenaient dans notre travail. Et on s'est Mais est-ce que la possibilité de représailles sur ces 5 femmes, bon, elle existait au moment du tournage, elle existe encore? Écoutez, ce qui se passe, déjà, il y a 2 qui n'habitent plus au Venezuela. Et après, il y a une autre qui quitte le Venezuela là maintenant. Ces films, on ne l'a pas vu au Venezuela. Donc, ça se voit, on l'a montré en France, en République tchèque, maintenant ici. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de problème. Et celle qui prend plus de risques, peut-être, c'est Olga. Mais Olga, elle m'a dit, je suis prête à tout pour avoir la justice pour mon fils. Alors on va en parler de la justice au Venezuela. Encore une fois, sans a priori, nous voulons comprendre, nous sommes curieux. Nous allons entendre en particulier sur ce plateau une personne dont on parle dans votre film, Madame la procureure de l'État bolivarien du Venezuela, qui est là avec nous, personnage controversé, personnage courageux, qui répondra à nos questions. Margarita Cadenas, je vous remercie beaucoup. Je propose que vous alliez regarder le début du débat avec nous, et vous avez bien sûr, comme tout un chacun ici, toute l'attitude pour poser des questions. Je vous remercie en tout cas. Je crois qu'on peut applaudir Margarita Cadenas pour son travail. Bonsoir. Et puis maintenant, effectivement, je vais appeler, pendant que techniquement, je sais que nos amis techniciens vont établir la liaison par Skype, avec une personne que je vais vous présenter dans un instant. Vous avez vu le programme, vous avez vu que c'est assez extraordinaire d'avoir un plateau avec des acteurs à ce point impliqués dans ce qui se passe au Venezuela. Je vais demander à tous nos invités de venir. Madame la procureure, je vous en prie, venez monter. Et puis nous avons, je vous dis tous les noms dans un instant, personnages intéressants avec lesquels nous avons préparé cette discussion en prévoyant qu'il n'y aurait pas de longs discours. Ça n'est pas non plus le principe de ce festival, mais confrontation d'idées. Oui, je vous en prie, madame, où vous voulez. Je rappelle encore, la traduction sera instantanée. Oui, la traduction. Messieurs, bonjour. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous par là-bas. Voilà, alors, je vais présenter
d'abord, je crois que je vais me mettre là, ici, au milieu. Madame, je dois dire encore madame la procureure, enfin bon, en français on dit la procureure ou le procureur, mais enfin en espagnol c'est madame procureure, Luisa Ortega Diaz. Madame, merci d'être ici. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le personnage de madame procureure, je dirais simplement ceci. Après 10 ans de travail difficile, avec une grande détermination, madame a été procureure au Venezuela. C'est un understatement, comme on dit en anglais, de dire qu'elle s'est fait beaucoup d'ennemis. Elle a fait emprisonner beaucoup de gens, dont Leopoldo López. Et nous aurons dans un instant par Skype la femme de Leopoldo López, Liliane Tintori. On va essayer d'établir la liaison. Imaginez, Linda Tintori va certainement demander à madame le procureur ce qu'elle regrette, elle qui a fait emprisonner son mari. Et puis 2 messieurs, d'abord Santiago Canton, qui est l'ancien directeur exécutif de ce qu'on appelle la CIDH, c'est-à-dire la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme, un poste extrêmement responsable. Vous avez pris plusieurs positions au Venezuela. Vous étiez d'abord opposé à la décision de madame procureure de mettre Leopoldo López en prison. Et puis vous faites partie, c'est très important pour la suite du débat, vous faites partie des 3 juges qui sont mandés par la CPI. La CPI, vous savez, c'est la Cour pénale internationale, pour une enquête préliminaire sur le Venezuela. Signe que la justice internationale peut aussi faire son travail. Et puis à ma gauche, Rafael Uzcategui, qui est, je dirais, la voix de la société civile à la tête de l'une des plus importantes organisations des droits de l'homme, droits économiques. Je ne connaissais pas, moi, c'est du tout cette ONG qui s'appelle Provea, l'une des 2 ONG qui est vraiment les plus importantes au Venezuela. Et je pense que M. Uzcategui nous dira comment il peut travailler au Venezuela. M. Canton aurait peut-être une vue un petit peu plus générale de la situation. Et puis maintenant, je regarde l'écran, j'espère que nous avons Liliane Tintori qui est à l'antenne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, je rappelle que c'est en quelque sorte une consoeur. Madame Tintori a été une grande vedette à la télévision vénézuélienne, me dit-on. Et puis, elle est militante, bien sûr, des droits de l'homme, mari donc de Leopoldo López. Leopoldo López qui, madame, je voudrais... Alors d'abord, techniquement, madame Tintori, je voudrais savoir, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, avec les 2 écouteurs, ce sera en stéréo, ce sera parfait. Madame Tintori, est-ce que vous nous entendez bien ici à Genève? Est-ce que vous avez la traduction? En gros, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut commencer ce débat? Et du coup, je vais moi-même prendre ces écouteurs. Voilà, on arrive. Voilà, madame Tintori, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez bien, madame Tintori? Apparemment, il y a un petit problème. Non? Voilà, je rappelle une nouvelle fois. Liliane Tintori, est-ce que vous nous entendez ici à Genève? Est-ce que vous entendez le journaliste qui vous parle? C'est Xavier Collin, et puis on va avoir une discussion avec vous et avec tous les autres membres du panel ici représentés sur ce plateau. Dites-nous, faites-nous signe si vous nous entendez bien pour qu'on puisse effectivement commencer cette discussion. Alors évidemment, il y a un petit problème. On va régler ça, rien ne nous arrêtera. Je pense que la technique me fera signe à un moment où on peut vous entendre. Voilà. Non. Bah si, vous nous entendez, si vous dites non. OK, can you hear us? On va le dire en anglais. Est-ce que vous pouvez nous entendre, madame, ici, à Genève? Bon, on refait un petit essai, on ne va pas se laisser décourager du tout. Alors, je pense que la technique va nous dire quand... Non? Voilà. Bon, on va attendre un petit moment. Madame la procureure, je dirais, vous n'avez pas que des amis. Ceux avec qui vous travaillez vous considèrent probablement comme une traître parce que vous êtes passé de l'autre côté et maintenant vous critiquez et vous agissez contre ce régime qui vous avait fait. Et puis ceux qui vous accueillent maintenant ont peut-être des doutes sur, je dirais, la sincérité de votre mouvement. Comment est-ce que vous pouvez vous positionner
Essayez de nous expliquer, à nous, encore une fois, qui ne sommes pas familiers de la situation au Venezuela, comment une telle attitude ou un renversement d'attitude et de parti pris politique est possible. Prenez le micro et j'espère que pendant ce temps-là, Liliane Tintori va nous entendre. Allez-y. Est-ce que vous avez bien entendu la traduction de la question? Oui, oui, allez-y. Mais avec le micro, ce sera encore mieux. Voilà. Voilà, alors prenez l'autre micro. Allez-y. Sí, muy buenas noches para usted. Parlez bien avec le micro tout près, s'il vous plaît. Para todos los que están en el auditorio. Primero quiero felicitar a Margarita Cadenas por este extraordinario, porque Margarita se me fue, allá está, por este extraordinario video. Lamentablemente ya este video o la realidad superó lo que se narra y se evidencia de este material, por lo que tienes un compromiso, Margarita, de hacer uno más actualizado. Es fuerte lo que se está viviendo en Venezuela. Antes de entrar en detalles al respecto, quiero hacerte mención a que yo no he cambiado, yo sigo siendo la misma persona. Sigo siendo la misma persona que estaba en el Ministerio Público, que estaba antes del Ministerio Público y ahora. Antes de entrar a este evento, una periodista me estaba haciendo una entrevista y me decía cuáles son las acciones que habría que ejecutar en Venezuela para la restitución de los derechos humanos. Algo así. Palabras más o palabras menos, me hacía esa pregunta. Hay varios aspectos en Venezuela que se deben enumerar para responder esa pregunta. En este momento nosotros tenemos una situación donde se ha invisibilizado el tema de los derechos humanos. Cuando yo estaba en el Ministerio Público, se iniciaban las investigaciones y se visibilizaba el tema de los derechos humanos. La primera OLP, y yo voy a explicar para quienes no saben lo que es la OLP, son unos operativos de seguridad ciudadana que implementó el gobierno en el 2015 hasta el 2017, en junio de 2015. Estos operativos se hacían con los militares y policías civiles, es decir, que no eran operativos de seguridad ciudadana, sino que eran verdaderas razias para atacar a la población más pobre. Eran políticas dirigidas al exterminio de personas que quizás tenían algunos problemas de conducta, pero que no era la forma de resolver ese problema, porque la seguridad o inseguridad que existe en un Estado es responsabilidad del gobierno. Pues bien, la primera OLP que se hizo en Venezuela, la primera persona que tuvo o que salió públicamente a denunciar la violación de los derechos humanos en las OLP fue la fiscal general. Me refiero de las que ocupaban un cargo de poder, que ostentaban un cargo público. No solamente que denuncié la primera, la segunda, la tercera y todas las operaciones que se hicieron. Y hay un material que está colgado en mi página web que se enumera la totalidad de las víctimas, de los fallecidos, 505 personas ejecutadas. Y además todo el trabajo que hizo el Ministerio Público. Estamos trabajando para publicar los obstáculos que tuvimos para que se hiciera justicia, porque la justicia es un órgano donde no solamente está el Ministerio Público, están los tribunales y están las policías. Las policías, además de ejecutar a los ciudadanos, sembraban evidencias, sembraban pruebas y continúan así. Ajá, ¿me vas a decir algo? Oui. Alors, je suis tout à fait votre... Alors, remettez les écouteurs. Je suis tout à fait votre raisonnement. Mais
là, ça n'est pas un juge ou un procureur qui vous questionne, c'est un journaliste curieux. Je veux dire, à quel moment vous rendez-vous compte que ce que vous faites, y compris certaines des mesures, ne sont non seulement pas suffisantes, mais parfaitement inutiles et que la répression continue? À partir de quel moment? Est-ce que c'est un moment politique ou est-ce que c'est quelque chose de très personnel au fond de vous-même qui fait que, voilà, vous quittez? Sí, y yo creo también que más que una respuesta a un periodista tiene que ser la respuesta al auditorio, ¿no? Tiene que ser la respuesta al auditorio. Vous répondez à l'intermédiaire, hein, c'est la même chose. No lo entendí. Sí. Les journalistes ayant le droit de poser toutes les questions. Je disais, les journalistes ayant le droit et même souvent le devoir de poser toutes les questions. Por supuesto, es que Même eso, un procureur. eso es lo interesante, que haya el debate y que todos podamos preguntar y respondernos en el marco del respeto. Fíjese lo siguiente, en el 2015, en enero de 2015, hay una resolución que sacó el Ministerio de la Defensa, resolución 8610. En esa resolución se militariza la seguridad ciudadana, es decir, que la seguridad, un hurto de una cartera, cualquier problema de seguridad va a ser abordado por los militares. Y se elabora un conjunto de planes, Plan Zamora, Plan Rondón, donde dicen que el ciudadano hay que perseguirlo, acosarlo y aniquilarlo. Es decir, que los planes de seguridad ciudadana eran abordados como si se tratara de una guerra, no como si se tratara de un ciudadano que había cometido un delito, por ejemplo. En enero de 2015 yo hice objeciones a esa resolución. Lo hice a lo interno, le pasé una carta al ministro de la Defensa, hablé con el presidente de la República, le hablé del inconveniente de esa resolución y visto que ninguno tomó medidas, yo tuve que salir públicamente a expresar mi descontento y mi rechazo a esa resolución, porque era violatoria a los derechos humanos, porque además en esa resolución se establecía que en las manifestaciones se autorizaba a la policía, a los militares, a usar armas de fuego contra los manifestantes. Je voulais dire, c'est que votre attitude ou changement d'attitude est basé sur l'exercice de votre métier, donc sur des critères légaux, juridiques, et pas seulement, comme peut-être on pourrait le croire, politiques. Indudablemente, es un problema de convicción, o sea, lo que yo creo, lo que yo siento y mis principios me indicaban que yo tenía que trabajar en función del respeto a los derechos humanos. Merci. Alors, je voudrais que la technique, quelque part, me fasse signe, si on a le lien par Skype avec Liliane Tintori. Je vais m'adresser à votre voisin, Santiago Cantón, l'homme de loi, juriste, ancien, on l'a dit, ancien vice-directeur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Vous avez bien sûr enquêté et il se trouve que vous faites partie des 3 juges qui maintenant sont, on l'a dit tout à l'heure, sont mandatés par la Cour pénale internationale. J'ai une question extrêmement directe pour vous. Quand vous allez enquêter, est-ce que des personnages comme Madame Procureure seront dans votre ligne de mire? Est-ce qu'elle peut être éventuellement poursuivie par la Cour pénale internationale pour son action passée? Sí, gracias. Voy a contestar la pregunta directamente, no se preocupe, pero primero agradecer y plantear un tema importante rápidamente, que es los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se cumplen este año. Nos tienen que hacer reflexionar un poco sobre la pérdida de importancia que están teniendo lamentablemente entre los gobiernos del mundo entero los derechos humanos. Y si miramos para atrás y estos 70 años que han transcurrido, el tema de los derechos humanos no está más en la agenda importante de los principales gobiernos del mundo, todo lo contrario, y es el principal desafío que tenemos todos conjuntamente para tratar de defender, y Venezuela no deja de ser parte de ese problema. La responsabilidad de lo que ocurrió en Venezuela en los últimos 15 años
la tiene principalmente los funcionarios del gobierno de los últimos 15 años, pero también lo tiene la comunidad interamericana que no pudo resolver el problema cuando era claro que lo que estamos viendo ahora estaba pasando. Ahora sí paso directamente a la pregunta. La pregunta va más dirigida, supongo, al rol de la Corte Penal, que puede llegar a tener la Corte Penal Internacional. Eso va a depender en gran manera, en primer lugar, si la Corte Penal Internacional finalmente abre formalmente una investigación. Hasta el momento, para los que no lo saben, la Corte Penal Internacional abrió lo que se llama una investigación preliminar. Todavía no existe formalmente una investigación ante la Corte Penal Internacional. Cuando se abre la Corte, la responsabilidad que le corresponderá a los funcionarios del gobierno va a depender del tiempo que la Corte decida que puede investigar. Si decide que son 2 años, van a ser 2 años. Si deciden que son los últimos 10, van a ser los últimos 10. Y eso va a depender de la Corte Penal Internacional, que determina responsabilidades individuales. La Corte Penal Internacional busca poner preso, declarar culpable o inocente a una persona y ponerla presa en la cárcel en La Haya. Mientras que los órganos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, buscan responsabilidad estatal. Y en ese sentido, muchos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el 2005, 2003, 2004 más o menos, ya viene denunciando graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ha hecho 3 informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostrando claramente la serie de violaciones que vienen ocurriendo desde hace años. El último informe, se los recomiendo a todos, es de hace unos meses atrás, donde claramente plantea las gravísimas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. Vous ne répondez pas directement à ma question. Ma curiosité n'est pas satisfaite, ça n'est pas une curiosité malsaine, c'est une question importante. À partir de quel moment, en fonction de son passé, peut-on ou doit-on être responsable devant une Cour pénale internationale? J'insiste. No, perfecto. Desde mi punto de vista, cuando fui relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en aquel entonces ya la Comisión Interamericana empezó a plantear violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Si me preguntan a mí, hay que retroceder por lo menos hasta el año 2005, donde claramente los funcionarios del gobierno ignoraban o apoyaban violaciones a los derechos humanos de todo tipo. D'accord. Attendez, une minute, on va maintenant, puisqu'on a la liaison avec Liliane Tintori, on va discuter avec elle, j'espère qu'on va la voir à l'écran. Voilà, alors, première question, est-ce que vous nous entendez bien maintenant à Genève? Est-ce que je peux me permettre de vous dire que vous êtes la bienvenue dans ce débat? Muchísimas gracias. Voilà, alors maintenant que la liaison est établie, c'est le cas de le dire, vous êtes donc, on l'a dit, militante, bien sûr, des droits de l'homme, vous avez fait beaucoup de télévision, vous êtes connue au Venezuela, vous n'êtes pas seulement l'épouse de Leopoldo López, mais vous êtes l'épouse de Leopoldo López. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas complètement au courant de la situation que votre mari actuellement est assigné à résidence chez vous. Il ne peut pas sortir, il a un passé politique intéressant puisqu'il a, en gros, si je comprends bien, il a failli être président peut-être à un moment. En tout cas, il a fait campagne, il était emprisonné. Madame, est-ce que ce soir, à tous ceux qui sont ici à Genève et à tous ceux qui nous suivent en streaming live, est-ce que vous avez un message particulier à dire à cette communauté ici rassemblée à Genève? Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, las gracias al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Esta ciudad que nos ha enseñado a todos. Est-ce qu'on peut mettre le retour un petit peu moins fort, s'il vous plaît? La capital de derechos humanos. Aprendí mucho en estos últimos años, siempre me escucharon, siempre me atendieron y fue ahí donde básicamente me formé para dar esta batalla, que es una batalla por la libertad, que es una batalla por los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Es un honor participar en este panel, un panel muy variado. En Santiago he conseguido un profesor, una guía en estos últimos años. Ha sido muy difícil lo que hemos vivido. Mi esposo está preso hace 4 años injustamente, y preso con él su familia,
pero como Leopoldo López, hay en Venezuela en este momento 378 presos políticos, torturados, porque los maltratan, le dan aislamiento en estas cárceles, le quitan lo más sagrado, la visita familiar, y así pasan los días sin juicio, sin resolver sus casos, pero con la esperanza de lograr la libertad, porque hoy toda Venezuela está presa. Hay 550 asesinados por la OLP. Esto es una cifra de Provea, alguien que nos acompaña también en el panel, que también ha sido una guía Provea en esta lucha por los derechos humanos en nuestro país, y 211 personas asesinadas en manifestaciones pacíficas. Esta cifra duele, porque estábamos ahí en las calles protestando pacíficamente cuando nos disparaban, desde el año 2014 hasta el año 2017. Muchos de estos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, con tiros en la cabeza, bombas lacrimógenas en el pecho, balas, metras. Los policías cargan sus pistolas con metras y disparaban, y mataron así a muchachos inocentes, como el de Anzoátegui, Cecita, César. A cada uno de ellos, héroes de esta democracia que vamos a rescatar, héroes de la libertad, los recordamos todos los días y nos hacen luchar. Mi mensaje directamente para esa comunidad que está ahí es que sé lo que sienten. El público que estoy viendo ahí es un público que siente lo que sienten los venezolanos, los que estamos aquí resistiendo esta dictadura, porque hemos vivido violación sistemática de nuestros derechos humanos porque vivimos en una dictadura. Y gente que está sentada ahí fue secuestrada. Gente que está en el público viendo este documental, venezolanos, entraron a sus casas y hirieron a su familia y tuvieron que irse corriendo del país por miedo. Gente que está ahí sentada tiene familiares presos o tuvo familiares presos en los últimos años. Es mucho lo que se ha vivido y es una gran responsabilidad hablar por ellos. Por eso doy las gracias a Kim, a María José, a Eva, a Luisa, a Olga por dar su testimonio en este documental. Son unas valientes. Hoy en Venezuela la gente no se atreve porque simplemente te llevan presa o te matan, porque es una violación sistemática, es una dictadura donde las leyes no se respetan. Todos hemos tomado el riesgo de que con nuestra palabra podemos ser denunciados, acosados. En este momento yo no estoy ahí con ustedes porque me quitaron el pasaporte, pero el régimen no va a callar nuestra voz. No van a apagar la voz de la libertad, la voz de la lucha, la voz del amor por Venezuela, porque sí, Venezuela es un caos, como lo dicen estas mujeres en el documental. Pero Venezuela es un caos también de amor, de pasión, de esperanza, de fuerza, de ese sueño que tenemos todos de reencontrarnos y de trabajar en conjunto. Nosotros no estamos llenos de odio, estamos llenos de ganas de reconciliarnos, de ganas de seguir adelante y de salvar a Venezuela de la peor crisis que hemos vivido en nuestro país, y lo pueden decir muchas personas que conocen Venezuela de cerca, economistas, políticos, sociedad civil, activistas de derechos humanos. La peor crisis que hemos vivido, estamos viviendo en este momento, y es la crisis del respeto a nuestros derechos fundamentales. Así que Ginebra se tiene que alzar de pie. El mundo, la comunidad internacional tiene que hacer más. No nos pueden dejar solos. Venezuela necesita de ustedes. Ese es mi mensaje. Alors, je vous remercie pour ce message et je vous signale, si vous ne le voyez pas, qu'il y a de très nourris applaudissements ici dans cette salle pour saluer ce message d'espoir, de réalité que vous venez de faire. Je voudrais vous poser encore une question, et bien sûr vous restez avec nous pendant le débat, et je voudrais vous poser encore une question à propos de votre mari. Quelles sont, dans le meilleur des cas, les possibilités pour qu'il ne soit plus assigné à résidence, pour qu'il retrouve une certaine forme de liberté? Est-ce qu'il faut attendre le résultat attendu des élections du 20 mai prochain? En gros, est-ce qu'une fois l'orage passé, si j'ose dire, il y a un espoir de liberté? Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Todos los días
víctima, yo soy víctima de esta dictadura. Y hoy, como dijeron ustedes, soy testigo. Y siento mucho orgullo de ser testigo. Todos los que estamos aquí hoy somos testigos. Y tenemos que dar lo mejor de nosotros para ver el cambio en Venezuela. Yo todos los días de mi vida me levanto y sé que va a llegar la libertad de Leopoldo, la libertad plena, porque está en la casa preso. Eso no es libertad. Tiene 4 años preso injustamente. Le han quitado años de su vida. Le han quitado el valor de ver a sus hijos crecer. Le han quitado la libertad, porque sigue aislado. En una torre, aislado, en solitario, donde le apagaban la luz todos los días, donde lo desnudaban 10 veces al día, donde le llegaron a quitar sus libros y hasta un bolígrafo para escribir. Todo eso lo vivió en esa cárcel militar. Ahora está en la casa. Nuestra casa está rodeada de policías. Mis hijos viven rodeados de armas largas. Hace 2 semanas entraron en mi casa 9 funcionarios armados. Como saben, esto viola los derechos fundamentales de mi familia y de mis hijos. Y fueron momentos muy tensos. Pero son momentos en los que yo ahí pienso en cada mujer venezolana. Y me armé de valor. Yo estaba dándole pecho a mi hija de 1 mes, una recién nacida. Y mis hijos corrían por la sala donde estaban los policías. Y ahí pensé en todo lo que hemos vivido y en lo que vive la mujer venezolana, porque así se meten en las casas de Venezuela, sin orden de captura, sin orden de allanamiento, sin orden judicial, simplemente porque es una orden de arriba. Ustedes saben cuántas veces yo oí decir, es una orden de arriba. Todo es una orden de arriba. Una orden de la dictadura, una orden de Maduro. Y a la hora, la verdad, nadie responde. Y ese es el peligro que vive Venezuela. Ahora, yo sé que Leopoldo va a salir libre, porque Leopoldo es inocente, al igual que todos los presos políticos en Venezuela. Y gracias a los presos políticos, en el mundo conocen la realidad. Porque los presos políticos es lo primero que tiene que pasar para que en Venezuela no haya democracia. Y en Venezuela hay presos políticos de hace muchos años. Y es una alarma internacional que se prendió en el año 2014 con la entrega valiente, llena de heroísmo, de Leopoldo, mi esposo. Y es inocente porque no solamente lo saben las ONG, lo saben los activistas de derechos humanos, sino por personas muy importantes del caso de Leopoldo que han revelado la verdad y que se han llenado de valor y de orgullo, porque no es fácil, yo sé que no es fácil zafarse de esa amenaza interna y decir la verdad y decir, Leopoldo es inocente y todo fue una farsa, el juicio fue una farsa y todo era una orden de la dictadura y fue un juicio amañado, donde no permitieron ni pruebas ni testigos. Y tengo que explicarlo así porque la gente de afuera a veces no termina de entrar en detalle de lo que nosotros vivimos. Yo les cuento detalles de lo que nosotros hemos vivido. Non, vous avez le droit de vous emballer, vous avez la parole. Simplement, je ne veux pas avoir l'air de vous couper, mais je voudrais vous poser une question. Ce n'est pas à moi, ici, à Genève, de préjuger d'une possible réconciliation entre Vénézuéliens. Mais il y a, vous l'avez entendu, il y a à côté de moi Madame Luisa Ortega Díaz. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire dans un contexte de réconciliation ou en tout cas de dialogue? Est-ce que vous, Madame, vous avez quelque chose à dire à Liliane Tintori sur ce thème justement du droit de se parler et du devoir de s'écouter? Est-ce que vous avez... Oui, oui, allez-y. Allez-y, on vous écoute. Sí, es necesario no solamente ser víctima en este momento, porque somos todos víctimas, los venezolanos somos todos víctimas hoy de la dictadura, sino es necesario ser testigos, dar testimonio, pero ir más allá. El testimonio que nos lleva a denunciar, nos lleva a buscar justicia, nos lleva a encontrarnos con la solución de un problema. Y en muchas transiciones en el mundo, la reconciliación es necesaria. De hecho, gente dentro de los gobiernos que han sido autoritarios, que han sido dictaduras, gente que ha trabajado dentro del gobierno, llega a ser pieza fundamental en las transiciones y en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Con eso digo que toda persona que sume a la libertad de Venezuela y a la democracia de Venezuela es necesaria, la necesitamos. Necesitamos a todas las personas que alcen su voz y que tengan la valentía, como la tuvo él en su momento, de denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y separarse claramente de la dictadura. Et vous, madame, est-ce que vous êtes sur cette même ligne extrêmement consensuelle, porteuse d'espoir de Liliane Tintori? Vous êtes sur cette même ligne? Vous avez des réserves ou au contraire, vous l'encouragez à aller dans cette direction? Sí, yo quiero enviarle un saludo a la señora Tintori. Sé que usted también ha sido una mujer que ha luchado al lado de su esposo por sus derechos y también ha luchado por los derechos de muchos venezolanos. Y eso merece mi respeto. En la oportunidad que pude conversar con usted, en aquella oportunidad donde estaba usted siendo perseguida, lamentablemente acosada por un militar, donde otorgamos una medida de protección. Y que qué ironía, ¿no? Nosotros le dimos una medida de protección a la señora Liliane Tintori y el coronel que la acosaba a ella fue a pedir una medida de protección porque se sentía acosado por la señora Liliane. Una cosa terrible, ¿no? Pero yo con usted comparto también que en este momento Venezuela necesita de todos. Venezuela necesita la unión con un solo objetivo. Necesita la unión de venezolanos, de la sociedad civil, de docentes, universitarios, obreros, amas de casa. No importa cuál sea la tendencia política, no importa cuál sea su ideología, su religión, su creencia. Es necesario la unión de todos y el perdón de todos para trabajar con un solo objetivo: rescatar la democracia en Venezuela, las libertades, la esperanza, la alegría, los sueños, que vuelva el progreso, la prosperidad, que Venezuela sea de nuevo un país rumbo al desarrollo, un país donde todos nos respetemos, donde se erradique el odio que sembraron lamentablemente un grupo de venezolanos, y no solamente el odio, sino la sospecha de uno con el otro. Y yo creo que si podemos marchar juntos en función de eso, yo voy a estar al lado de ustedes. Alors, Raphaël Oskachtegui, nous naviguons depuis le début de ce débat entre des témoignages terribles, difficiles, des vérités sur la torture, sur les mauvais traitements, sur les moyens dont tue généralement une dictature, et puis sensiblement, ce soir, on entend des messages d'union, des messages consensuels, des messages tendant vers une certaine réconciliation au nom d'une unité nationale. Vous qui êtes vraiment sur le territoire, les droits de l'homme, ça va reprendre au Venezuela, ou est-ce que votre combat, je dirais pas est inutile, mais à force d'être difficile, il ne répond plus aux attentes du peuple? Comment ça se passe concrètement chez vous? Encore une fois, je rappelle que vous êtes à la tête d'une grande ONG, Provea. Vous défendez les droits de l'homme, mais aussi les droits économiques, c'est important. Comment ça se passe? Est-ce que vous entendez, vous, ces messages d'espoir pour le Venezuela? Aló. Bueno, en primer lugar, agradecidos por la invitación, agradecidos por su hospitalidad y gracias a ustedes por interesarse en el tema venezolano. Nos ha costado muchísimo a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil alertar sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Un poco como lo decía Santiago, ya desde épocas muy tempranas existían estas situaciones. Sin embargo, si tenías poco conocimiento y escuchabas solamente las palabras del gobierno, por supuesto, te parecía que eso era mentira. Te pareciera que era mentira que una palabra significara exactamente lo contrario cuando aplicaban políticas discriminatorias. Y nos ha costado mucho
poder sensibilizar a la sociedad, a la comunidad internacional, y ese es el trabajo que lamentablemente continuamos haciendo el día de hoy, cuando no tenemos instituciones, no tenemos un ministerio público que alce la voz por las víctimas de los sectores populares, de la violencia de los grupos policiales, no tenemos una defensoría del pueblo que niega incluso la existencia de una crisis migratoria, lamentablemente ahora la comunidad internacional es la que está jugando un papel importante de presión e incidencia sobre la situación venezolana. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, las organizaciones de derechos humanos? Lamentablemente no tenemos instituciones que den respuesta a los reclamos de la ciudadanía, independientemente de la ideología que tengan. Como vimos en el documental, las personas son víctimas del abuso de poder que se ha convertido en una cosa cotidiana. Así que acompañar a las víctimas en su dolor, documentar, que eso quede debidamente registrado para que el día de mañana, porque la experiencia de América Latina nos ha enseñado que la justicia tarda, pero la justicia llega para los regímenes autoritarios, así que somos promotores de la esperanza, a pesar de que hay días en que nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos, pero somos promotores de la esperanza de que la democracia va a llegar y que las violaciones de derechos humanos se van a sancionar. Voilà, merci. Vous venez d'évoquer aussi l'opinion internationale. Parlons de l'Europe. La situation au Venezuela, on l'a dit et redit, est extrêmement complexe. Nous aimons tous des schémas un peu simplistes. Ça n'est pas le cas au Venezuela. On voit bien que l'opposition n'est pas unie, elle n'est pas unifiée, elle est diverse, elle s'oppose, les différentes composantes s'opposent. Bref, on a du mal à s'associer et on se contente des fois de clichés. Dans ces circonstances, vous croyez que vous pouvez vraiment compter sur l'opinion internationale, en tout cas l'opinion européenne? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'indifférence que vous constatez à notre égard? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul? Cada vez nos sentimos menos solos, porque para nosotros era impensable que una película como esta tuviera, hace algunos años atrás, el interés por un gobierno que tenía un discurso que reivindicaba los valores progresistas que tiene cualquier persona, libertad, igualdad y fraternidad, pero lamentablemente eso no era así. Entonces nos hemos sentido cada vez menos solos. Una de la otra cara del ciclo de manifestaciones de los últimos años, a pesar del saldo lamentable que hemos tenido y la impunidad, es un mayor conocimiento de la comunidad internacional sobre lo que sucede, y afortunadamente algunas voces han comenzado a plantear preguntas y a plantearse interrogantes, ¿no? Por ejemplo, para nosotros fue muy importante que una persona reconocida a nivel internacional como Noam Chomsky comenzara a hacerse preguntas sobre lo que estaba pasando en Venezuela, y que comenzara con un caso muy emblemático como fue el caso de la jueza Fiuni, pero a partir de allí ha comenzado a problematizarse lo que antes era un apoyo automático y acrítico con un gobierno solamente por tener un discurso antiimperialista. Así que hemos visto que la opinión ha cambiado, porque también el peso de las evidencias es cada vez más dramático. Santiago Cantón, poursuivons sur cette ligne relativement optimiste d'une lutte contre l'impunité. Des exemples ont été donnés effectivement sur les cas de l'Amérique latine où effectivement, tardivement peut-être, mais un jour tout de même, la justice est passée. Vous y croyez, vous, à cette justice qui arrivera? Est-ce que c'est forcément lié à un changement politique, brutal ou démocratique? Est-ce qu'il faut attendre quelques années? Bueno, cada país tiene su propia dinámica, ¿no? En América Latina ha habido numerosos ejemplos distintos. Algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero si vemos el proceso que se siguió a raíz de la dictadura de los años 70 en América Latina, en algunos países, incluyendo el mío, recién ahora se está logrando que haya justicia por esas violaciones a los derechos humanos del pasado. Tuvieron que pasar casi 40 años para que empezara a haber justicia por esas violaciones. Hay muchas experiencias de comisiones de la verdad, comisiones de paz, juicios. Ahora está empezando en Colombia una serie, están empezando en estos momentos una serie de juicios de lo que llamamos justicia transicional. Se han logrado
realmente a nivel, y algunos ejemplos como el de Argentina que mencionaba son ejemplos a nivel mundial, se han logrado resultados muy interesantes en muchos países. Pero al mismo tiempo ha habido fuerzas en varios países que evitaron que se logre hacer justicia. El reclamo de Olga, a mí me ha tocado ir cientos de veces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reclamo de Olga es el reclamo en todos los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que la gente quiere luego de estas violaciones es justicia. Y la justicia es que vaya alguien preso. Eso es lo que, desde lo que trabajamos en derechos humanos, siempre buscamos. Cuando las transiciones se hacen, y esto es experiencia universal, cuando las transiciones se hacen con un gobierno saliente que mantiene una cuota de poder importante, esa justicia es mucho más difícil. Así que en cierta manera va a depender lo que pase en Venezuela de los procesos políticos que empezarán, que están teniendo lugar en estos momentos, hasta que haya un cambio de gobierno y asuma un gobierno democrático, porque obviamente el actual no lo es, y ahí va a empezar el proceso de justicia y se verá la cuota de poder que sigue manteniendo el gobierno anterior. Raphaël Lusestegui, est-ce que quand le président Maduro sera réélu, on peut l'imaginer le 20 mai, il sera en fonction, si mes comptes sont bons, jusqu'en 2025. Il faut attendre 2025 ou est-ce que, paradoxalement, le président peut sortir affaibli de cette élection dont la communauté internationale dit qu'elle n'a pas de grande valeur démocratique? Bueno, cuando Nicolás Maduro fue el candidato seleccionado por Hugo Chávez para continuar su proyecto político, tuvimos expectativas con él, porque en el año 1993 él tocó las puertas de Provea, siendo un sindicalista del Metro de Caracas, perseguido por su actividad gremial. Y nosotros lo atendimos, como atendemos muchas de a todas las víctimas que van a las puertas de Provea. Hoy, en el mismo sillón en el cual se sentó Nicolás Maduro, se sientan las víctimas de violaciones de derechos humanos. En algún momento pensamos en cambiar el sillón porque estaba viejo, pero ya ha agarrado un valor agregado y le hemos hecho un cariñito. Pero nosotros desde Provea lo que estamos planteando es que somos defensores de la Constitución de 1999, como todos los que hemos participado hoy acá, y la propia Constitución establece un mecanismo que está presente en el artículo 233, que es la renuncia del presidente para la convocatoria de elecciones. Y nosotros estamos lamentablemente convencidos, y ojalá estuviéramos equivocados, que la presidencia de Nicolás Maduro, o que se mantenga Nicolás Maduro en el poder, es una imposibilidad para la realización de elecciones, como las pide el alto comisionado, libres y creíbles. Y es por eso que hemos comenzado a promover dentro de los mecanismos que establece nuestra Constitución, que para nosotros sigue estando vigente, a pesar de que hay una Asamblea Nacional Constituyente que la ha derogado por la vía de los hechos, que ese es el camino. Un gran movimiento ciudadano de unión, como lo estamos planteando, que exija la renuncia de Nicolás Maduro y que eso permita realizar inmediatamente elecciones. Mais justement, il n'y a pas d'opposition unie. Et je voudrais poser la question à Liliane Tintori. Vous nous entendez toujours? Je crois que oui. Voilà, je voudrais vous poser une question. Dans nos pays démocratiques, et évidemment en Suisse, mais dans la plupart des pays européens, on a du mal à comprendre que pour une élection aussi importante, et quel que soit le climat de violence, il n'y ait pas, je dirais, d'union en ce qui concerne l'opposition. Et on a du mal à comprendre que l'opposition n'arrive par exemple pas à se mettre d'accord pour lutter, Dieu sait que ça ne doit pas être très facile, mais pour lutter contre un président en place, ce qui est un droit démocratique. Pourquoi n'y a-t-il pas un candidat d'opposition actuellement? Je sais bien que les circonstances sont difficiles, mais politiquement, pourquoi n'y a-t-il pas de candidat? No hay candidatos de oposición porque o están presos, o están inhabilitados, o están en el exilio. Y hoy hay una unidad firme. El gobierno, el régimen quiere seguir insistiendo en que no estamos unidos. Pero si no tuviéramos unidad, hoy no tendríamos un frente amplio Venezuela libre. Hoy hay una unidad fuerte que ha vivido la peor persecución, porque la veo de cerca, de la dictadura. Y así se unen y siguen adelante exigiendo condiciones.
La verdadera muestra de unidad es que no van a elecciones, es que no hay candidato de oposición. Esa es la verdadera muestra de unidad. No hay un candidato de oposición porque las elecciones que están planteadas son fraudulentas. Queremos elecciones, sí. Queremos votar, sí. Queremos una salida pacífica, sí. Pero con elecciones libres y transparentes. Merci beaucoup. Alors, le débat n'est pas terminé, mais maintenant c'est vous, dans la salle, qui allez avoir la parole pour la bonne compréhension de ce débat. Je vous demande de poser des questions relativement courtes, on ne va pas vous censurer, mais pas de discours. Dites éventuellement à qui s'adresse la question que vous allez poser. Il y a un micro baladeur qui doit arriver dans la salle. Le choix que je fais de donner ou pas la parole à quelqu'un est totalement, je dirais, innocent et naïf, puisque je ne vous vois pas ou très mal et je ne vous connais pas. Donc je voudrais poser d'abord, madame, je vous en prie, je vous vois. Avec les lumières, c'est un petit peu difficile. On va vous donner le micro. Je pense que je vais parler quand même en espagnol. Alors, je suis Alexandra Poleo. Je suis une militante. Soy Alexandra Poleo, soy una activista franco-venezolana. Tengo dos preguntas, una para la señora Ortega. Quisiera saber cómo usted sintió la película, estando usted en una posición muy particular. Pienso en el testimonio de la abuela de Rosmith Mantilla, sabiendo que usted tiene que ver también muy directamente con su encarcelamiento. Esa es mi primera pregunta, y la otra es para el señor Cantón. Quisiera saber qué es lo que va a pasar en la CPI cuando hoy aparentemente ha renunciado la señora Fatou Bensouda. Y quisiera saber si usted no piensa que además de esta posibilidad del CPI, Venezuela no debería tener un tribunal penal independiente como lo que ha pasado, por ejemplo, en República Centroafricana, si no es bien sumar las posibilidades y no restarlas. Gracias. Merci pour vos deux questions. Madame, je donne la parole, bien sûr, M. Canton, tout de suite après. Sí, yo, como venezolana, por supuesto, yo estoy comprometida con la justicia. Yo estoy comprometida, y tan estoy comprometida con la justicia que estoy aquí. Yo acudí a la Corte Penal Internacional a formular una denuncia contra Nicolás Maduro. Con ocasión a esa denuncia que yo formulé, se inició el examen preliminar, que no indica nada, porque el examen preliminar puede durar 10, 20, 30 años. Pero la denuncia que yo formulé es una denuncia que tiene una particularidad, que consigné con ella 1963 elementos de prueba, que incluyen protocolos de autopsias, inspecciones oculares, levantamientos del sitio del suceso, balística. Y de aquí yo salgo a la Corte Penal Internacional a ampliar la denuncia que formulé el 16 de noviembre y que ahora consigno nuevos elementos que comprometen la responsabilidad de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios en la masacre del Junquito, donde perdió la vida Óscar Pérez y otras 6 personas, además de otros hechos que en el momento que esté en la Corte Penal informaré públicamente. Yo siempre he tenido la virtud de asumir todo en toda su extensión, no a beneficio de inventario, con los pros y con los contras. Y no tengo nada que temer y enfrentaré todo lo que tenga que enfrentar. Por eso estoy aquí, por eso estoy siendo perseguida, por eso es que mi familia está siendo perseguida, por eso es que mis amigos están siendo perseguidos, por eso es que tengo al abogado que me defendía encarcelado en Venezuela. Merci pour cette réponse précise. Monsieur Canton, sur l'action effectivement CPI, ou tribunal inter-vénézuélien, ce qui serait très différent. Sí. Bajé del avión antes de llegar aquí al teatro, así que no tenía información sobre esa noticia, así que de eso no puedo decir mucho, salvo que la Corte Penal Internacional ya es una institución que tiene 15, 16 años de tener, o sea que no debería ser un inconveniente, digamos,
la salida de la fiscal. No debería haber ningún inconveniente. A ver, hay un tema medio flotando en el aire en relación a los casos de la Corte Penal Internacional y a países de América Latina, que a mi juicio no hace mucha justicia, que es el relacionado con la cantidad o la masividad de las violaciones que tiene América Latina en comparación con otros de los casos que ha conocido la Corte Penal Internacional, ya sean de África o otras regiones del mundo. Que en América Latina no hay esa magnitud, digamos, como se puede haber visto actualmente, porque en América Latina lo tuvimos en la década del 70, pero como se puede ver actualmente en América Latina. ¿Por qué digo que me parece injusto? Porque no podemos esperar a que se den esos hechos para tratar de que la Corte Penal Internacional actúe con mayor rapidez y evitar que haya violaciones a los derechos humanos. Uno de los motivos por los cuales llegamos a esta situación ante la Corte Penal Internacional es porque los países no actuaron con anterioridad frente a la información que le daba la misma Convención Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que no tenemos que, justamente estos mecanismos están creados para evitar más violaciones. Por lo tanto, esperemos que en este caso la Corte Penal Internacional avance y no sea necesario en todo caso que haya otro tribunal internacional. Ahora, como el único objetivo tiene que ser la salida democrática y la salida pacífica, sea como sea, tiene que haber justicia. Y si la justicia no viene por la Corte Penal Internacional, habrá que buscarla por otro lado. Pero si queremos que el país se pacifique, tiene que haber justicia. Alors, d'autres questions. Puis-je vous demander d'avoir des questions un petit peu plus courtes et puis-je demander à nos amis sur le panel de répondre un peu plus brièvement afin qu'il y ait un certain nombre de questions qui puissent être exprimées. Je vais donner la parole tout au fond, là-bas à la salle. Je vois des bras qui s'agitent. Je ne sais pas si c'est un monsieur, une dame, je ne vois pas, mais je vois des bras. Donc, je donne la parole aux bras qui sont au fond de la salle. Allez-y. Muchas gracias, mi nombre es Joana Helves y tengo dos preguntas puntuales, por mi acento ya saben que soy venezolana. La primera pregunta es para el ciudadano común, el venezolano común que creo que muchas veces queda olvidado en los discursos políticos. ¿Cuáles son los mecanismos que ellos pueden utilizar y que les podemos dar para que se defiendan internacionalmente? Y la segunda pregunta, tomando en cuenta la diáspora de venezolanos que estamos alrededor del mundo, ¿qué podemos hacer? Particularmente, ¿qué medidas, qué organismos podemos tocarle las puertas para que este tema no se olvide y se mantenga diariamente en los tópicos que discutamos, no solamente en Ginebra, pero alrededor del mundo? Muchas gracias. Alors, je propose, c'est un choix subjectif, je l'assume, je propose que Raphaël Ouzkastegui réponde à la première partie de la question et peut-être Liliane Tintori à la deuxième question. Donc, sur place, qu'est-ce que peuvent faire, effectivement, qu'est-ce que peuvent faire les Vénézuéliens, l'homme de la rue, disait notre interlocutrice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre ces droits de l'homme, concrètement? Sí, bueno, lamentablemente no tenemos instituciones y sus denuncias no van a ser atendidas, así que hay que ayudar a que el escándalo sea el más conocido posible, la visibilidad. Es un gobierno que todavía le importa su imagen a nivel internacional. Así que hacer visible su drama, sus padecimientos cotidianos por todos los mecanismos posibles. En segundo lugar, rápidamente sobre el tema de la diáspora. Bueno, la migración venezolana es un tema nuevo para los países de América Latina y es un tema novedoso también para las organizaciones de Naciones Unidas que trabajan en el tema de migrantes. Así que todo lo que se pueda hacer para presionar a que los gobiernos, los diferentes estados, empezando por los de América Latina, respeten y los reconozcan como ciudadanos que están huyendo de una situación difícil es absolutamente necesario. ACNUR ha comenzado a dar algunas directrices al respecto y yo creo que es importante seguir presionando a que haya normativas que le den títulos, que le den derechos y que los acojan como lo que son, como ciudadanos que están huyendo de una situación difícil. Merci Liliane Tintori. Vous avez entendu la deuxième question qui rejoint un petit peu maintenant ce que l'on vient d'entendre. Mais comment on peut faire au niveau effectivement international? Cada venezolano en el mundo representa un pedacito de Venezuela. Nosotros estamos regados por el mundo y eso lo sentimos y lo vivimos día a día. Han separado a miles de familias. ¿Qué pueden hacer? Mucho, muchísimo. Los voy a convocar a todos los que están afuera el 17 de marzo a una gran manifestación aquí en Venezuela y en cada una de las ciudades. Gran protesta nacional e internacional para rechazar la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es el próximo sábado
organícense, no dejen de ir, tenemos que alzar la voz muy fuerte porque yo sí siento que estamos cerca de lograr esa libertad y esa democracia que tanto soñamos. D'autres questions, puisque j'étais de ce côté-là, et ça n'a aucune connotation politique, je vais revenir là. Monsieur, je vous en prie. Buenas tardes, yo soy pacifista colombiano. Una pregunta corta para la esposa de Leopoldo López. En Venezuela no solamente ha habido represión contra ciudadanos de la derecha, también se nota una represión fuerte contra chavistas. O sea, hay decenas de chavistas, inclusive senadores, que han sido exterminados y asesinados por grupos sicariales que animan la oposición en Venezuela. Hay una relación muy estrecha entre la oposición venezolana y un tenebroso dirigente colombiano que se llama Álvaro Uribe Vélez, es el jefe de un tenebroso Vous avez parlé d'une question courte. Yo lanzo la. S'il vous plaît, je vous demande de poser une question. Vous avez la parole pour une question. Sí, vous avez déjà formulé. Porque yo le voy a hacer la pregunta directa. ¿Es posible que ustedes rompan relaciones con ese grupo prosicarial que se llama Centro Democrático, uribistas colombianos? Ustedes ya han hecho un paro Colombo venezolano. Merci, el año pasado lo hicieron y lo ordenó Uribe Vélez. Monsieur, on a compris le sens de votre question et comme on l'a compris, on va donner maintenant, va me donner maintenant tranquillement la parole à Liliane Titoré qui va, j'en suis sûr, vous répondre et vous aurez la preuve que le débat démocratique, c'est aussi dans les limites de la correction, de la politesse au niveau du temps. Liliane Titoré, vous avez la parole si vous avez bien entendu la question. La oposición venezolana ha demostrado en los últimos años y con hechos, con acciones, que es absolutamente democrática y que quiere la salida de este régimen asesino de Nicolás Maduro, pero por vías pacíficas. Una muestra de eso es mi esposo Leopoldo López. En el año 2014 se entregó pacíficamente y dio la cara ante la justicia injusta precisamente para denunciar este régimen y para lograr un cambio que cada día está más cerca. Y la oposición ha demostrado en muchas oportunidades esa entereza democrática y pacífica. Una última acción contundente fue la negociación en República Dominicana, que lamentablemente no llegó a nada porque el gobierno no cumplió. Porque una vez más, no cumplieron con su palabra. Y así seguiremos dando muestras de fuerza, de esperanza, pero siempre con nuestro talante democrático. Son democráticos. No son terroristas. Y si es así, ¿dónde están las pruebas? A Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, siempre lo acusan de terroristas. Pero no hay ni una prueba, ni una, no hay ni un juicio, no hay ni un testigo que cuente o que narre alguna acción terrorista. No creemos en eso. No creemos en golpes, no creemos en violencia, no creemos en hacerle daño al otro. Por el contrario, creemos en el respeto, creemos en los derechos humanos, creemos en la reconciliación nacional, creemos en el regreso de la diáspora venezolana, creemos en que vamos a lograr la democracia de forma pacífica con el voto popular. Merci pour cette réponse. Nous avons encore le temps pour d'autres questions. Alors, je vois au milieu, là, une dame à droite. Encore une fois, je m'excuse, mais on ne voit pas très très bien. Avec la madame, oui, je vous en prie. Hola a todos. Ahora, mi pregunta es, ustedes hablan de que vamos a lograr un cambio. Mi pregunta es, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué si ahora, si hay elecciones y supuestamente hay una oposición unida, ¿por qué no decidir entonces ir a elecciones y que el pueblo, si verdaderamente está contra el gobierno, yendo masivamente a votar? Es que los números, las cifras, la cantidad de gente, el pueblo no suma más
que ese miedo a un sistema electoral que no puede ser fiable, pero es que la cantidad de votos no puede sumar, que si es tanto el descontento, el pueblo no pueda salir libremente a ejercer su voto. Entonces es eso, es ¿por qué la oposición no decidió ir a elecciones y esperar cuándo? Yo siento que esta decisión ha sido más para darle respiro a este gobierno. Mientras tanto, la gente muere de hambre. La gente muere de hambre. Yo soy una venezolana común y corriente de calle y yo no veo a mi familia esperar hasta el 2025 a hacer colas y morir de hambre en la calle, en la cola. Gracias. Je ne sais pas au niveau de la durée, de la longueur de toute cette attente, je suis très bien incapable de vous répondre. Est-ce que quelqu'un du panel veut répondre à cette question tout à fait légitime sur combien de temps allons-nous attendre avant d'avoir un retour de la démocratie? Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question, madame? Non, déjà, si on commence à répondre aux questions d'avant, je crois que là, effectivement, on va se retrouver en 2025. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question de notre ami qui est là? Avec le micro, voilà. Merci. Voy a responder a la pregunta de las elecciones. Yo quiero explicar que en Venezuela no hay transparencia ni igualdad de condiciones en un proceso electoral. Yo creo en las elecciones y soy demócrata, pero este proceso que se planteó es desventajoso para quien participe. El único que tiene posibilidad de ganar es Maduro. Quien participe en ese proceso lo que va a hacer es oxigenar a Maduro y va a perder. Porque el CNE hace lo que dice Maduro. Ustedes no se dan cuenta que quien anuncia las elecciones es Maduro o Jorge Rodríguez, pero no es el CNE. Además de eso, no dieron el tiempo para que inscribieran los candidatos, no ha habido transparencia en cuanto a la inscripción, al registro, al padrón electoral. Entonces, participar en estas elecciones que van a ser en mayo, es participar en condiciones de desventajas. Por esa vía, en esas elecciones no es posible derrotar a Maduro. Es posible derrotar a Maduro si todos vamos unidos, pero que todos que sean contrarios a Maduro van con una sola fórmula a unas elecciones y exigiendo que cambien al CNE y que den garantías de igualdad. Vous noterez que c'est la première fois dans ce débat qu'on entend l'expression « renverser Maduro ». Jusqu'à présent, ça n'avait pas été explicitement dit comme ça. D'autres questions, madame. Hola, buenas noches. Mi pregunta un poco para todos. La violación de derechos humanos no tiene ideología, ocurre en países de derecha tanto como de izquierda. Entonces, ¿cómo se puede hacer para progresar justamente en la lucha contra la violación de derechos humanos sin caer en discusiones ideológicas que no tienen fundación? Gracias. Je vous en prie. Justamente por eso planteé al principio el tema de los 70 años de la Declaración Universal y el espíritu que rodeó a una de las creaciones más importantes del ser humano, como fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha ido perdiendo fuerza a lo largo de las décadas y hoy en día estamos en una situación bastante mala y en particular en América Latina, en una fea politización en muchos países de los derechos humanos. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la persona que me precedió a mí, cuando yo estuve como secretario ejecutivo, las personas que vinieron después siempre han hecho un esfuerzo enorme para que todo lo que se hace en América Latina sea completamente lejos de lo político partidario. Esa es la única manera que verdaderamente vamos a lograr que los derechos humanos tengan vigencia y que ningún sector político se apropie de los derechos humanos, porque apropiarse de los derechos humanos políticamente es matarlos, porque a partir del momento que decimos que solamente la izquierda o la derecha puede defender los derechos humanos, estamos garantizando que el próximo gobierno no la va a saber defender. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y denunciar los derechos humanos siempre, en todo momento, con los ojos cerrados. Y eso es muy difícil hacerlo. Si no logramos hacer eso, la vigencia de los derechos humanos en América Latina va a estar siempre sufriendo. Raphaël Louchner-Schnegui, vous avez une précision à donner.
Sí, nosotros hablamos, a raíz de la experiencia venezolana, hablamos de la diferencia entre activistas y defensores de derechos humanos. Si tú solamente defiendes a los que son o piensan iguales a ti, eres un activista. Pero un defensor de derechos humanos tiene una gran responsabilidad. Y la frase que debería caracterizarlo es: dime dónde hay abuso de poder y te muestro cómo lo rechazo. On a le temps encore, l'heure avance, il est 21h26. Je voudrais une dernière question. Je vois monsieur là-bas, oui, le bras qui se lève un peu premier de la salle. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias al panel y a los organizadores por esta oportunidad. Mi nombre es Francisco, yo soy abogado venezolano y defensor de derechos humanos. Y mi pregunta para la señora Ortega Díaz es: ¿por qué ha permitido el libre nombramiento y remoción de fiscales del Ministerio Público desde el 2007, sabiendo que eso impacta su independencia y, en consecuencia, en el acceso a los derechos humanos por parte de los venezolanos? Gracias. Sí, yo comencé en el Ministerio Público no en el 2007, sino en el 2008. De todas maneras, asúmolo desde 2008 en adelante. Quien creó la Escuela Nacional de Fiscales para darle estabilidad a los fiscales del Ministerio Público fue mi persona cuando estuve en Venezuela. Iniciamos al menos 17 concursos de credenciales y de oposición y se logró la estabilidad de un grupo de fiscales cuyo número ahora no recuerdo. Pero conmigo fue que comenzó la estabilidad de los fiscales del Ministerio Público en la carrera judicial, porque definitivamente la estabilidad de los fiscales es lo único que garantiza transparencia, objetividad e imparcialidad en una investigación penal. Voilà, on arrive au terme de ce débat. Je voudrais remercier bien sûr tous les membres du panel ici présents d'avoir parlé avec leur conviction, avec leur détermination. Je regarde l'écran. Je remercie aussi Liliane Tintori d'avoir répondu à nos questions. Je remercie en particulier Anne-Claire Adet et Carole Marula qui ont fait un travail formidable pour faire en sorte que cette soirée existe. Je vous remercie, vous, d'avoir fait preuve du respect dont on parlait tout à l'heure. Et puis je voudrais dire simplement qu'il y a 5 femmes qui étaient avec nous ce soir, même si elles n'étaient pas physiquement présentes. Donc je me contenterai de saluer Kim, Maria José, Eva, Luisa et Olga. Merci à vous.